Es un gusto saludarles nuevamente. Martín Caballero, ¿quién era este señor? ¿Y por qué les hablo de él? Este 11 de noviembre, que acaba de pasar, estamos muy cerquita, este 11 de noviembre es el día en que se le recuerda en muchos lugares. Actualmente es conocido como San Martín Caballero. Y deseo hablarles de este señor por la gran obra que realizó y que, no obstante, a pesar de que hizo cosas muy bellas, es un personaje muy desconocido para muchas personas. Hay lugares, hay países obviamente donde no se le conoce, y sobre todo, bueno, si vamos a los países orientales sabemos que allá difícilmente, pero digamos aún en Occidente, aún en países europeos, aún en países latinoamericanos es poco o nada conocido. Pero en otros países, por ejemplo en México, es un santo muy venerado. Yo creo que en ciertos ambientes y ciertos países es muy reconocido, pero en otros no. Sobre todo en los comercios, San Martín Caballero es muy reconocido en los comercios. De hecho, perdón, si ustedes, discúlpeme, pero es que me dan ganas de estornudar por mi alergia. Si usted es observador, en algunos comercios suelen tener la imagen en un pequeño altar de San Martín Caballero. Se le conoce como el patrono de los comercios o también es el santo del trabajo. Martín Caballero nació en Hungría en el año 316, ya hace muchísimos años, en el año 316, y se crió en el seno de una familia con un padre que era un prestigiado militar del Imperio Romano. A temprana edad, la familia se mudó a Italia y siendo la milicia el oficio del padre, pues no es de extrañar que Martín, ya desde los 15 años, portaba también el uniforme militar. Sin embargo, dada la personalidad y el gran corazón de Martín Caballero, era un uniforme que le pesaba, ya que él no estaba llamado a ser un militar. No era para él matar personas con la espada, sino a ser un servidor de Dios. Y lo de caballero, ese nombre se lo ganó después. Inicialmente era simplemente Martín. De hecho, por ser una familia sustentada en el ramo militar, cuando Martín nació, fue consagrado al Dios, usted ya sabe cuál, pues obviamente al Dios de la guerra. Al ser el padre militar, pues tendría que ser consagrado al Dios de la guerra, es decir, a Marte. De ahí la razón por la cual lo bautizaron como Martín. No obstante, como dice el dicho, uno pone y Dios dispone. El tiempo y los designios divinos pronto le darían la señal para servir al único y verdadero Dios. Fue 6 años después de que Martín portara su uniforme militar, cuando ya contaba con 21 años de edad, y fíjese bien en el año, 21 años en más, justamente en el tercer septenio. Pues fue cuando Martín, que ya era pues todo un señor militar, ocurrió un hecho que cambiaría el rumbo de su vida. Ya en pleno ejercicio militar, Martín, en uno de tantos días, cabalgaba en una misión militar en los alrededores de Anián, una ciudad francesa, cuando vio a lo lejos a un anciano en el piso, semidesnudo. Este hecho era pues bastante sorprendente, sobre todo porque Francia vivía uno de los inviernos más crudos de su historia, de los más fríos. Martín, que era de gran corazón, se acercó y se conmocionó al verlo tiritando de frío. Entonces Martín le preguntó: «Pobre anciano,
¿qué haces aquí tirado en la calle con tanto frío? El anciano ni siquiera podía hablar, se hallaba casi congelado. Entonces Martín le dijo: no tengo nada que darte ahora, no traigo más que mi uniforme militar. En ese momento Martín recordó algo que había aprendido de sus padres. Jesús nunca te pedirá más de lo que puedes dar, pero tampoco menos de lo que puedes dar, porque Dios le pide a cada uno según su posibilidad y capacidad. Fíjese bien qué palabras tan sabias la de sus padres. Entonces Martín sacó su espada y partió en dos su capa y envolvió el cuerpo del anciano con ella. Y le dijo: no te puedo dar la capa entera, ya que este uniforme pertenece al ejército romano. Pero volveré con ropa y alimentos y algo de dinero. El anciano miró a Martín con un profundo agradecimiento y un amor indescriptible que llegó hasta lo profundo del alma de Martín. Sin esperar, el soldado cabalgó velozmente para conseguir ropa y alimentos. Pero al regresar al lugar, ya no encontró al anciano. Ya no estaba. Entonces Martín preguntó a los vecinos sobre el anciano, pero nadie le dio razón de él. Martín no se dio por vencido y preguntó a la gente que pasaba y en las casas y en los negocios de la zona, pero nadie supo decirle nada. Así lo hizo, siguió buscando y lo hizo hasta el anochecer. Parece que al anciano se le hubiese tragado la tierra. Nadie le supo decir acerca de este enigmático anciano. Así Martín tuvo que regresar al cuartel un tanto frustrado por no poder haber ayudado más a este anciano. Esa noche Martín reflexionó sobre lo sucedido. Entonces, mientras dormía esa noche, tuvo una visión donde Jesús le dijo: Martín, hoy salí a tu encuentro y tú me recibiste. Yo era ese anciano al cual ayudaste. En ese momento compartiste tu capa, pero estoy seguro que algún día compartirás tu vida al servicio de Dios y de tus semejantes. Este sueño impactó a Martín, por lo que al día siguiente tuvo la firme intención de renunciar al trabajo militar. Pero no era así de fácil. La milicia son muy estrictos. Entonces recordó que no era posible renunciar, ya que había un compromiso, vamos a llamarlo un compromiso legal o un compromiso militar, de permanecer en servicio por 25 años. Imagínense 25 años. No obstante este obstáculo legal o militar, Martín decidió ayudar a los demás. Procuró no salir a las batallas para no tener que matar gente. Había iniciado una larga conversión. Finalmente, al cumplir los 40 años, con esto se cumplían los 25 años del servicio militar, entonces logró salir del ejército y dedicarse por completo a la obra encomendada por Jesucristo. Gracias a sus aprendizajes como soldado romano, entonces Martín fue muy eficiente en su servicio cristiano. Se dedicó a ayudar a toda la gente y a predicar los mensajes cristianos de amor. Cabalgaba por todos los pueblos ayudando a los necesitados. De hecho, por viajar siempre a caballo, fue que se le conoció como Martín Caballero. Su fama fue tal que en una ocasión la ciudad de Tours, en Francia, se quedó sin obispo. Entonces le ofrecieron el cargo a Martín Caballero.
Martín era una persona muy humilde y no se sentía merecedor de tal distinción. Pero finalmente todo el poblado de Tours insistió y a base de muchas cosas, muchas estrategias, finalmente lograron convencerlo. Así, a los 54 años de edad, Martín se convirtió en el obispo de Tours. Ya como obispo, siguió su trabajo de ayudar a todos los pobladores, casa por casa, vigilaba las necesidades, principalmente de la gente más pobre. Se dice que de ahí viene la tradición de colocar una herradura colgada en la casa. Significaba, en aquellos tiempos, que por ahí había pasado Martín con su caballo para ayudar a sus semejantes. Así pasó su vida, sirviendo a la iglesia y a todo aquel que lo necesitara. Todo de acuerdo a los mandatos divinos. Finalmente Martín Caballero fallece a los 81 años de edad. Su media capa, la que había partido, su media capa militar fue venerada por muchas generaciones. De hecho, se construyó una urna dentro de una pequeña edificación de madera para protegerla del clima y se dispuso de un amplio espacio techado para que los fieles se acercaran a venerar la media capa que perteneció a Martín. Fue así como surgió el término de capilla. ¿Has escuchado? No sé si en su país, bueno, aquí en México, pues así se le llama a los templos pequeños, se les llama capillas, que se usa pues para referirse pues a un pequeño templo con fines religiosos. Progresivamente, Martín Caballero tuvo más seguidores. Fue tal su importancia como figura religiosa que se construyó una basílica en su honor, que a lo largo de los años, estamos hablando de los años 300 o siglo IV, pues bueno, imagínense cuánto tiempo pasó. Pues entonces, estas construcciones hechas en honor a Martín, pues tuvieron muchas modificaciones. La actual basílica de San Martín de Tours, fue construida a finales del siglo XIX. En fin, lo importante no son las edificaciones en su nombre, sino más bien la enorme decisión de Martín Caballero de pasar del servicio militar al servicio del ser humano indicado por el propio Jesucristo. La obra de este maravilloso hombre no es propiedad de la Iglesia Católica, más bien es propiedad nuestra. Este tipo de personajes son patrimonio espiritual de la humanidad y no de una institución. Les sugiero tener presente cómo Jesús hizo un llamado oculto a Martín. Cuando digo oculto, me refiero a que Jesús se manifestó a través de un anciano y Martín respondió sin saber que era el mismo Jesús. Ahí está el mérito de este soldado. Actuar no por la conveniencia de recibir una recompensa espiritual, sino la de ayudar por el amor al ser humano a este anciano. Martín tuvo un acto de misericordia hacia un anciano desvalido sin esperar nada a cambio. Pues ¿qué podía recibir a cambio de un anciano? Un anciano pobre y titiritando de frío. Por eso es que él verdaderamente lo hizo por amor al ser humano. Bien, pues a grandes rasgos, esta es la vida de Martín Caballero. Y digo a grandes rasgos porque hay muchos detalles. Usted pues ya tendría que investigar por su parte. En muchos lugares se le festeja como un gran santo. Generalmente se le representa, como ya lo dije, con su capa y su espada sobre su caballo y ayudando al anciano. Generalmente así son las imágenes. En México es el patrono de muchos pueblos y hacen procesiones largas. Incluso hay un pueblo que pues casi todo mundo que hace esa procesión va a caballo. Voy a ver si consigo las imágenes y si las tengo por ahí se las voy a poner.
También se le conoce como el santo patrono de los comerciantes, los cuales suelen colocar su imagen en un pequeño altar con una veladora. Consideran que es el santo de la rectitud y del compartir lo que se tiene. Igualmente, la herradura suele estar en casas y negocios como símbolo de buena suerte. Incluso en ciertas escuelas suele festejársele a este gran hombre. De hecho, existen muchas canciones sobre Martín Caballero, pero entre ellas existe una muy hermosa, una muy bonita, que la anduve buscando en la red, en YouTube, a ver si estaba, y pues no la encontré. Yo la tengo grabada, pero por cuestiones de derecho de autor no la puedo poner. En fin, ahorita que les comenté que es el patrono de los comerciantes y que ellos ven que es importante el trabajo y el compartir lo que se tiene, me acuerdo que había un negocio, bueno, de hecho todavía existe, que era muy religiosa estas personas porque tenían algunos altares y tenían algunas imágenes. Cuando yo iba a comprar algo, vendían algunas quesadillas y algunos antojitos mexicanos. Cuando yo era el primer cliente en comprar, porque a veces pasaba yo muy tempranito cuando apenas estaban preparando, yo a veces llegaba a pedir algo y en una ocasión recuerdo que me lo regalaron. Estaba el dueño del negocio y me lo regaló y tenían justamente la imagen de Martín. Yo creo que en honor quizás a este santo era que el dueño regalaba la primera venta. No sé si lo hacía siempre, no sé si tuve suerte, pero bueno, ahí queda la anécdota. Ok, sobre la oferta cotidiana hay muchos héroes. Ya cada quien sabe si adorar a Lionel Messi o a Superman o a cualquier famoso de la farándula televisiva o realmente recordar y emular a los verdaderos héroes de la vida como Martín Caballero. Soy el profesor Javier Posada y que la luz de la verdad iluminen su camino. Hasta la próxima.